Capítulo 31 y último. Recibir para dar. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de compartir lo recibido con nosotros. La palabra que habéis oído, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartirla a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo para que las hablase en sazón al cansado y oprimido. Él dice: El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. Los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunicación con Dios. Un día, tras una corta ausencia del lado de su Señor, lo encontraron absorto en una súplica. Al parecer inconscientemente de su presencia, él siguió orando en voz alta. Los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos. Cuando terminó de orar, exclamaron: Señor, enséñanos a orar. En respuesta repitió el Padre Nuestro, como lo había dado en el Sermón de la Montaña, y luego, en una parábola, ilustró la lección que deseaba enseñarles. ¿Quién de vosotros, les dijo, tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo qué ponerle delante? Y el de dentro, respondiendo, dijere: No me seas molesto, la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y darte? Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Aquí Cristo presenta al postulante pidiendo para poder dar de nuevo. Debía obtener pan, o no podría suplir las necesidades del viajero que llegaba cansado, en tardías horas de la noche. Aunque su vecino no esté dispuesto a ser molestado, no desistirá de pedir. Su amigo debe ser aliviado, y por fin su importunidad es recompensada. Sus necesidades son suplidas. De la misma manera, los discípulos habían de buscar las bendiciones de Dios. Mediante la alimentación de la multitud y el sermón sobre el pan del cielo,
Cristo les había revelado la obra que harían como representantes suyos. Habían de dar el pan de vida a la gente. Aquel que había señalado su obra vio cuán a menudo su fe sería aprobada. Con frecuencia se verían en situaciones inesperadas y se darían cuenta de su humana insuficiencia. Las almas que estuvieran hambrientas del pan de vida vendrían a ellos, y ellos se sentirían destituidos y sin ayuda. Debían recibir alimento espiritual, o no tendrían nada para impartir. Pero no habían de permitir que ningún alma volviese sin ser alimentada. Cristo les dirige a la fuente de abastecimiento. El hombre cuyo amigo vino pidiéndole hospedaje, aun a la hora inoportuna de la medianoche, no lo hizo volver. No tenía nada para poner delante de él, pero se dirigió a uno que tenía alimento y presentó con instancias su pedido, hasta que el vecino suplió su necesidad. Y Dios, que ha enviado a sus siervos a alimentar a los hambrientos, ¿no suplirá sus necesidades para su propia obra? Pero el vecino egoísta de la parábola no representa el carácter de Dios. La lección se deduce no por comparación, sino por contraste. Un hombre egoísta concederá un pedido urgente, a fin de librarse de quien perturba su descanso. Pero Dios se deleita en dar. Está lleno de misericordia y anhela conceder los pedidos de aquellos que vienen a Él con fe. Nos da para que podamos ministrar a los demás y así llegar a ser como Él. Cristo declara: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. El Salvador continúa: ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos a Él con un nuevo nombre, un nombre entretejido con las asociaciones más caras del corazón humano. Nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre. Este nombre, pronunciado cuando le hablamos a Él y cuando hablamos de Él, es una señal de nuestro amor y confianza hacia Él, y una prenda de la forma en que Él nos considera
y se relaciona con nosotros. Pronunciado cuando pedimos un favor o una bendición, es una música en sus oídos. A fin de que no consideráramos una presunción el llamarlo por este nombre, lo repitió en renovadas ocasiones. Él desea que lleguemos a familiarizarnos con este apelativo. Dios nos considera a sus hijos, nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del Cielo. Nos invita a confiar en Él con una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que al amor humano le es posible ser. Es inconmensurable. Luego, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración, y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida. Por ellos, dijo Cristo, refiriéndose a sus discípulos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. La misma devoción, la misma abnegación, la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de Dios que se manifestaron en Cristo deben verse en sus siervos. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios, cooperando con Él para salvar a los pecadores. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean.
En la parábola, el postulante fue rechazado repetidas veces, pero no desistió de su propósito. Así nuestras oraciones no siempre parecen recibir una inmediata respuesta, pero Cristo enseña que no debemos dejar de orar. La oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios, sino ponernos en armonía con Dios. Cuando le pedimos algo, tal vez vea que necesitamos investigar nuestros corazones y arrepentirnos del pecado. Por lo tanto, nos hace pasar por una prueba, nos hace pasar por la humillación, a fin de que veamos lo que impide la obra de su Santo Espíritu por medio de nosotros. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional, y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre. Necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para aproximarnos a Dios. Si somos desobedientes, traemos al Señor un pagaré para que Él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían pagadero a nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cumpla, cuando al hacerlo, Él deshonraría su propio nombre. La promesa es: si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. Y Juan declara: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue: que os améis los unos a los otros, como os he amado. ¿Estamos obedeciendo este mandato o estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos?
Si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. Hay otro asunto demasiado a menudo descuidado por los que buscan al Señor en oración. ¿Habéis sido honrados por Dios? El Señor declara mediante el profeta Malaquías: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. Esta es la provisión que Él ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. Y debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones, devolviendo esto a Dios. Pero si retenemos lo que le pertenece a Él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles en las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe las celestiales? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. Pero el Señor, en su gran misericordia, está listo para perdonar y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará. Y todas las gentes os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable,
dice Jehová de los ejércitos. Tal ocurre con todos los demás requerimientos de Dios. Todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que le obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Pero debemos mostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. A menudo Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. Al pedir de acuerdo con su palabra, debemos creer su promesa y presentar nuestras peticiones con una determinación que no será denegada. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, si creyereis, verás la gloria de Dios. Pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos. Hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe,
pero es sólo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas, porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración. Velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son sólo una forma. Cuando se suscitan perplejidades y surgen dificultades, no busquéis ayuda en la humanidad. Confiadlo todo a Dios.
La práctica de hablar de nuestras dificultades a otros únicamente nos debilita y no les reporta a los demás ninguna fuerza. Ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descanse sobre ellos, y estas son cosas que ellos no pueden aliviar. Buscamos la fuerza del hombre errante y finito, cuando podríamos tener la fuerza del Dios infalible e infinito. No necesitáis ir hasta los confines de la tierra para buscar sabiduría, pues Dios está cerca. No son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en lo futuro las que os darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Él anhela que extendáis hacia Él la mano de la fe. Anhela que esperéis grandes cosas de Él. Anhela daros inteligencia, así en las cosas materiales como en las espirituales. Él puede aguzar el intelecto, puede impartir tacto y habilidad. Emplead vuestros talentos en el trabajo. Pedid a Dios sabiduría y os será dada. Haced de la palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho. Mirando las apariencias y quejándoos cuando vienen las dificultades y premuras, revelaréis una fe enferma y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos, el mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe, mirad a aquel que posee luz, poder y eficiencia. Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay muchos que anhelan ayudar a otros, pero sienten que no tienen fuerza o luz espiritual que impartir.
presenten ellos sus peticiones ante el trono de la gracia. Rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda cada promesa que ha hecho. Con vuestra Biblia en la mano, decid: yo he hecho como tú has dicho. Presento tu promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dios se deleita en contestar tal oración. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cristo dijo: todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el amado Juan, por la inspiración del Espíritu Santo, dice con gran claridad y certeza: si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Presentad, pues, vuestra petición ante el Padre en el nombre de Jesús. Dios honrará tal nombre. El arco iris rodea el trono como una seguridad de que Dios es verdadero, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Cuando venimos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. A semejanza de Aarón, que simbolizaba a Cristo, nuestro Salvador lleva los nombres de todos sus hijos sobre su corazón en el lugar santo. Nuestro gran sumo sacerdote recuerda todas las palabras por medio de las cuales nos ha animado a confiar. Nunca olvida su pacto. Todo el que pida, recibirá. A todo el que llame, se le abrirá. No se presentará la excusa: no me seas molesto. La puerta está ya cerrada, no quiero abrirla. A nadie se le dirá jamás: no puedo ayudarte.
Aquellos que pidan pan a medianoche para alimentar las almas hambrientas tendrán éxito. En la parábola, aquel que pedía para el forastero recibió todo lo que había menester. ¿Y en qué medida nos concederá Dios a fin de que podamos impartir a los demás? Conforme a la medida del don de Cristo. Los ángeles observan con intenso interés para ver cómo trata el hombre a sus semejantes. Cuando ven que alguien manifiesta la simpatía de Cristo por el errante,